lo que voy a decir será siempre parcial y poco objetivo. Con él hemos tenido a lo largo de los años que lo conozco por lo menos, innumerables conversaciones de las cuales no sé si nos íbamos, pero yo me iba siempre con la sensación que había faltado algo que conversar, había un dato que no nos habíamos entregado, había una comparación que no habíamos hecho y uno se retiraba de la conversación con la sensación de que tenía que volver otra vez a juntarse con él para poder seguir conversando. Y tomo esta presentación así. No solamente lo que digo es subjetivo y es parcial, sino también creo que en gran medida estoy aquí porque soy su amigo y porque hemos conversado mucho. Antes de entrar al libro, lo haré al final, y quizás en una perspectiva un poco distinta de la que ha hecho mi antecesor uso de la palabra, convenga quizás decir que para mí Hugo es uno de los líderes intelectuales de la plebeyez pensante. Y uso explícitamente esa palabra para marcar claramente lo que quiero decir. Y no es casualidad seguramente que estemos aquí, un huancaíno, un characato, presentando un libro de un abancaíno. Guanuqueño, perdón. Creo que no es casualidad que así sea, que la mesa se haya configurado de esta manera. ¿Y por qué digo esto? Porque, claro, con los años comienzan a llegar los reconocimientos, con los años comienza a llegar el saber social de la valía de la persona, pero ha costado mucho. Ha costado mucho. Él ha sido, por lo menos lo veo yo así, ha sido parte de esa tribu que formó el exilio del ostracismo oligárquico. Cosas que se decían con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, a veces con mucha plasticidad y con mucha poesía, y que sin embargo eran parte de los circuitos exógenos, exóticos. No exactamente de la marginalidad, porque era difícil, estaba allí. La idea estaba allí, el concepto estaba allí, el análisis estaba allí, pero sí de un cierto modo de ver de arriba abajo, de un cierto modo de no querer ver, más bien de arriba abajo. Y creo que Hugo es, como decía, miembro de esos líderes intelectuales, de esa plebeyez pensante, de un proceso largo en donde ha habido en el siglo XX una intensa migración que cambió el rostro social del Perú y que no encuentra todavía esa migración que ha cambiado el rostro social urbano del país, sus intelectuales, sus poetas, sus pensadores, que le den consistencia a aquello que está haciendo. Ahora que lo digo, pienso en José Matos Mar o en Carlos Franco, y si quiero ir más lejos, en el fundador de esa estirpe, Huamán Poma, que quizás haya escrito, como dijo Carlos Araniva, otro que participa de la misma tribu, con textos excepcionales, con conocimiento histórico excepcional, y sin embargo un desconocido para la sociedad peruana, como Luis Loaiza, una pluma ensayística en literatura largamente superior a todas las demás, a todas, no quiero decir nombres, y sin embargo exiliado de ese circuito cultural usual ambiente. Y me gusta entonces estar aquí porque esa plebeyez pensante conserva la sensibilidad del barrio, pero el barrio probado a través de la circulación por varios mundos. Es una errancia cosmopolita que no es la del turista,
que es la del viajero, cosa que él aprecia en uno de sus ensayos sobre Tocqueville. Una sensibilidad que reclama como en el valsecito de Pinglo, pues soy igual que tú. Hay una igualdad antropológica básica. Mi sangre también es roja. Y parece mentira que tengamos que decir estas cosas y tengan pertinencia en pleno siglo XXI. Pero la tienen y sabemos que la tienen. Tan sabemos que la tienen que poco hablamos de ellas, pues porque son aquellas cosas que íntimamente nos duelen. Y no tengo que ser psicoanalista para explicar por qué aquello que duele es lo menos nombrado. Algo más quisiera decir del autor. Se lo dije a él personalmente alguna vez, un poco tímido, cuando era tímido yo, no él, aunque parezca mentira, cuando era director de la Biblioteca Nacional, pero Hugo fue tocado por un don, que quizás es el don que él menos aprecia de sí mismo, no lo sé, quizás, pero tiene el don del cronista, de la mirada del cronista. Se lo dije entonces, lo repito en público. Él escribió un texto, Cusco, Tierra o Muerte, que es una suma de artículos periodísticos, que son nuestro 18 de Brumario, el libro más fino y delicado de análisis político, de análisis económico y de poesía de la lucha social del Cusco de los años 50, 60. Un libro que debiera ser analizado en todas las facultades de ciencia política, por lo menos aquellas que hacen cursos de análisis de coyuntura, de análisis político, pero no, y debería porque lo es el más fino libro de análisis político que se ha escrito, por lo menos en el siglo XX, en esta parte del mundo. Uno difícilmente podría imaginarse a Francia sin haber leído a Camus, o a Sartre, o a Aron, o difícilmente podría imaginarse a México sin que ellos hubieran leído a Paz, o a Fuentes, o a Monsiváis. Pero tengo la íntima convicción de que el Perú no ha leído a Hugo todo lo que debería haberlo leído. Y ese no es problema de él, es problema del Perú. Y creo que en este libro, en estas lecciones, y me he preguntado, Hugo, lecciones del maestro a qué alumnos. Yo sé que hablas de los alumnos de la universidad, a los cuales con esfuerzo y paciencia has construido clases que deben haber sido una delicia. Y me he preguntado por el modelo de relación del maestro con los alumnos. Hay maestros vampirescos que destruyen a sus alumnos, los absorben y terminan siendo pequeñas réplicas del maestro. Es una forma de relación. Hay alumnos que destruyen y traicionan al maestro, lo deforman y termina siendo una ruptura de una tradición absolutamente imprescindible para la composición de todo cuerpo académico. Y hay maestros y alumnos que establecen una relación de inteligente amistad. Menciona uno de los ensayos a Hannah Arendt, pero es el tipo de vínculo de Hannah Arendt con Heidegger. Esa amorosa amistad en la cual se construyen conceptos, categorías, se comparten experiencias de todo tipo, no solo intelectuales. Y tengo la impresión de que los alumnos de estas lecciones, más allá de los alumnos físicos que seguramente estuvieron en las clases, son los peruanos que podríamos ser.
que en parte existimos, porque tenemos junto a todas nuestras dificultades también otras enormes virtudes que nos hacen la sociedad compleja que somos. No por gusto somos una sociedad con 10.000 años de historia atrás. Se dice fácil, se dice rápido, pero no hay muchos países en el mundo que puedan decir eso. Nosotros sí. Y eso, esa relación amorosa con ese Perú y ese peruano o peruana que podemos ser, me parece que es lo que está en el sustrato de estas lecciones, o por lo menos es lo que yo quiero ver. Más allá de los autores, Aristóteles, Maquiavelo, Hannah Arendt, Hobbes, Rousseau, etc. Yo lo que encuentro en el texto de esos, en el tratamiento de esos autores, es la irrupción constante de este cronista teórico. Y quiero señalar 4 o 5 constantes en los textos, más allá de los conceptos y más allá de cada uno de los autores. Uno primero, constante en todos los ensayos, la permanente sensación de incertidumbre, la valoración de la incertidumbre como una constante, como un elemento permanente de la realidad. Se habla de Aristóteles, podríamos citar al poeta griego del siglo V. Lo anunciado no llega y lo incierto se presenta a tocar mi puerta. Pero hay un giro en la manera en la que Hugo coloca el tema de la incertidumbre en su análisis de los autores. No es, como en Alvin Toffler, el shock del futuro. Aquí la incertidumbre no es un shock, no es algo que no pueda ser pensado, no es algo sobre lo cual no podamos ejercer acción. Aquí la incertidumbre es casi la descripción de un entomólogo, un hecho que hay que analizar, que hay que desentrañar, que hay que tratar de comprender con el concepto, con la categoría, con el método, pero también con la acción y con la pasión. Y esa, que es una constante en sus 8 ensayos, en sus 8 lecciones, es interesante porque no coloca la incertidumbre como algo que no podemos conocer, sino como algo que es conocible. Un segundo elemento que me parece también observar en sus 8 ensayos, en sus análisis, en los 8 análisis, en contraposición y quizás en contradicción con lo anterior, es el reclamo permanente de lo constante del hecho humano. Es claro cuando en algunos párrafos, uno en particular, menciona todas las transformaciones tecnológicas de los últimos tiempos, el crecimiento de esta esfera de virtualidad, el desarrollo de todas estas formas opresivas de comunicación, que no dejan, dice él, un momento al estar del alma. Y sin embargo, a pesar de esas transformaciones enormes que están cambiando incluso la vida íntima de las gentes, de las personas, hay un hecho que es constante: el ser humano. Y por tanto es en ese ser humano y en esa constante donde hay, en el análisis de Hugo, la afirmación de una vocación de esperanza, que es su reivindicación de la política como actividad humana, que es su reivindicación de la democracia como una forma de solución a los problemas que tenemos que enfrentar cotidianamente en esta y en otras sociedades. Una tercera constante que puedo observar es la irrupción de este cronista teórico en sus ensayos, en sus textos. Es decir, el concepto en Weber, en Aristóteles, en Hannah Arendt, en todos los autores que trata, son explicados desde su tiempo, desde su biografía,
¿De dónde viene? ¿Qué miraba en la realidad? ¿Qué quería mirar? Y por tanto, ¿cómo fue construyendo su concepto, el concepto, su categoría? ¿Cómo fue construyendo su método de conocimiento? La biografía del autor del que habla es un hecho central para comprender aquello que construyó. En ese sentido, no es un libro de la ciencia política norteamericana, tan ingenua, tan plana, tan modélica. Es más bien de la tradición europea, claramente francesa, pero también germánica, también renacentista. Para decirlo con palabras de un peruano ilustre, entiende a cada autor y a su creación en su espacio y en su tiempo, como diría Haya de la Torre. Pero al mismo tiempo hay un giro que es muy de Hugo. Es en el espacio y en el tiempo del autor del que trata, pero lee al autor del que está tratando desde su propia biografía, desde sus intereses, desde las aprehensiones que en ese momento tiene, desde la angustia que le colocó la noticia del día, que se mezcla y se mete permanentemente en las reflexiones. El populismo no es el concepto teórico, es Chávez o Perón, si queremos ser un poco más clásicos en América Latina. Y claro, tiene referencias a conceptos, a categorías, a otras experiencias, pero es su biografía la que se mete en las otras biografías para entender ese diálogo de conceptos, de categorías y de pensamientos. Y eso es muy de Hugo. Por eso decía un cronista teórico. Y me alegra que ese cronista se meta, porque eso es lo que hace del libro una lectura amena, que a uno lo incita a pensar otras cosas, que a uno lo lleva a hacer otra comparación, a recordar alguna otra experiencia, a terminar finalmente siendo parte de esa clase en donde se está exponiendo esa lección. Y finalmente, una cuarta constante que va más allá de la filosofía política y que es propiamente la política como esencia de lo humano, como yo ponía en uno de mis libros, refiriéndome precisamente a Haya de la Torre y a la manera en la que en su cabeza y en su pensamiento y en su experiencia se fue construyendo la idea del aprismo, porque Haya, aunque fuera aprista, no lo fue siempre. Esa es una construcción de su propia biografía, ¿no? Hubo un momento en que Haya de la Torre, aunque parezca raro hoy día decirlo, no fue aprista, fue construyendo eso en el tiempo. Y para describir eso, yo hablaba de una obra civilizatoria, la política como obra civilizatoria. Y eso veo aquí. He mencionado varias veces autores del siglo V, mencionar uno más. Hay uno que habla de la actividad intelectual como sombras de obras. Cuando dice obras se refiere justamente a la política, siempre y cuando la política sea obra civilizatoria. Y creo que esa es la constante que recorre el libro desde la primera línea de la página donde está la introducción hasta el colofón final de esas 2 cuartillas y media, en donde resume rápidamente un aguijón político que puede ser finalmente el resumen del conjunto del libro. Y por tanto, creo que es un libro que vale la pena leer y discutirse mucho más intensamente de lo que se ha hecho en general con los libros de Hugo, que todos ellos valen la pena leer y discutirse, sobre todo en un momento en el cual el mundo en general está sujeto a cambios vertiginosos, como siempre, ni más ni menos, como en el siglo X, como en el siglo VIII, como en el siglo XII. Pero hay que tratar de entender esos cambios. Y es fundamental que reivindiquemos la política como obra civilizatoria, sobre todo en un momento como el nuestro, en el cual vivimos pues la larga época o el corto periodo de Odebrecht y sus secuelas.
que no solamente es la crisis de ciertos o de algunos liderazgos, sino que la crisis de un arreglo político, de una forma de acción política, de una forma de hacer política y de una forma de relacionarse de lo público con lo privado. Y creo que los textos, los ensayos de Hugo son una invitación a pensar. Una invitación a pensar en sociedades que, como decía Octavio Paz, han pasado de lo arcaico a lo moderno sin pasar por una fase crítica. No tuvimos ilustración. Y eso nos hace a veces hacer de la política una obra no civilizatoria, sino de tribus en constante pleito, de furor irracional que impiden ver aquellos espacios en los cuales todavía es posible construir, todavía es posible ponerse de acuerdo, todavía es posible tender puentes para resolver las cosas de un modo colectivo. Creo que el libro de Hugo invita a eso y yo se lo agradezco. Gracias.